En una ciudad próspera de California, donde todo parece perfecto por fuera, algo se pudre por dentro. La ausencia de guía en casa deja a los jóvenes a la deriva, y esa libertad sin límites se vuelve una chispa peligrosa. Lo que comienza como solo una experiencia se convierte en una caída rápida, intensa y sin frenos, y cuando la realidad golpea, ya es demasiado tarde para fingir que todo está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Palo Alto. La película comienza en California. Ted y Fred van en un auto, hablando con una analogía provocadora sobre la masculinidad, y desde ahí se marca la dinámica entre ambos. Fred domina, se cree superior, y empuja a Teddy a su inseguridad. En paralelo aparece April, jugadora de fútbol, envidiada por sus compañeras porque creen que está cerca del entrenador, aunque en realidad ella cuida a su hijo Michael. Esa noche el entrenador le pide que lo cuide porque tiene una cita, y además le ofrece el puesto de delantera, dejando una tensión evidente entre ambos. Fred presiona a Teddy con preguntas sobre qué haría si chocara y lo pincha con April. Teddy admite que no sabría cómo estar con ella, lo que decepciona a Fred. Luego vemos el vacío en la casa de April. Sus padres están pero no conectan, y ella se refugia en sus propios diálogos internos. Esa misma noche en una fiesta, juegan a confesar verdades vergonzosas. April se cruza con Teddy, pero Fred interrumpe y propone ir a ver tumbas, plan al que ella se suma. Allí aparece Emily, dice que nunca se ha enamorado y Fred la ridiculiza. Después, Teddy y April hablan del caso de un chico asiático, llevado al límite por sus padres, tema que ella la remueve, mientras Fred lo corta con frialdad. Al volver a la fiesta, April se va con una amiga y Teddy queda golpeado. En medio de la euforia él se marea y Emily lo lleva a una habitación para que se sienta mejor. April lo busca, ve a Emily llevárselo y se decepciona. Por despecho, le presta atención a otro chico. Teddy y Emily cruzan un límite íntimo y todo termina sin palabras. Ella se cierra y él se va vacío. Teddy luego ve a April con otro chico y pide irse, manejando alterado. Choca, huye y Fred lo encara por inmaduro. La policía lo sigue hasta su casa. La víctima lo señala. El oficial intenta pruebas. Teddy se pone desafiante y termina arrestado ante la mirada decepcionada de los vecinos. A la mañana siguiente, April intenta distraerse con sus amigas, que se burlan del blog de Emily, insinuando de la noche anterior con Teddy. April le escucha sin decir nada, dolida. Esa noche, cuidando a Michael, se nota la confianza entre ellos cuando ella lo contiene y lo manda a dormir al notar que una película no es para su edad. Cuando llega el entrenador y le agradece, se instala un silencio cargado. April se despide y él queda a medias, como tragándose lo que quería decir. Finalmente, Teddy va al juzgado con su madre y su hermana. Por ser menor lo sentencian a 150 horas de servicio comunitario. Al volver se disculpa con su madre, pero en su cuarto se muestra frío incluso con su hermana, dejando claro que su distancia familiar contrasta con la influencia constante de Fred, quien suele empujarlo hacia el borde. En otra parte, Fred juega básquet con unos amigos, pero su actitud lo traiciona. Uno se harta y le reclama que juega sucio. Fred explota, lo lleva a una pelea, y cuando los demás confirman que es verdad, el joven se descontrola, los trata mal y empuja a uno de ellos, como si necesitara demostrar algo todo el tiempo. Luego ve a Emily con Pam, se acerca con una falsa cortesía, pero Pam le ignora y su gesto lo irrita. Fred intenta intimidarla, pero la chica le pide a Emily irse. Emily decide quedarse y Pam se marcha sola. Para Fred, eso se siente como una victoria. Se lleva a Emily y ella lo conduce a su habitación. Allí, él se muestra más lanzado y dominante que Teddy, con esa seguridad ruidosa que Emily le atrae. Ambos pasan un rato juntos, pero cuando todo termina, Fred se levanta como si nada. Emily pregunta si hizo algo mal, pero a él no le importan sus sentimientos. Se va sin explicar, dejándola con el vacío. Mientras tanto, Teddy asiste a su clase de dibujo. El profesor le da consejos para mejorar la técnica, pero el muchacho lo toma como un golpe de orgullo. Se frustra y termina arrojando sus dibujos a la basura. Pasan los días, y tanto April como Teddy parecen cargar una soledad que no saben decir en voz alta, como si estuvieran rodeados de gente pero igual aislados, hasta que un día el entrenador le pregunta a April por qué faltó a las prácticas.
Ella responde que ha estado ocupada con los estudios. Él le ofrece apoyo, le dice que puede contar con él si necesita compañía y además le deja claro que quiere verla de vuelta entrenando. La joven acepta, sin saber si lo hace por el deporte o por él. Por su lado, Teddy se reúne con la mujer afectada por el accidente para disculparse. Ella le pregunta directamente si tiene problemas con la bebida y trata de vincularlo con experiencias propias, pero el abogado interviene y corta la conversación, afirmando que el chico sí tiene problemas y que allí termina todo. A Teddy le provoca risa, una risa rara, como de alguien que no sabe dónde empieza el problema y dónde termina la excusa. Luego comienza su servicio comunitario en una biblioteca. Allí, el joven se siente extrañamente en paz. Lee, se concentra y descubre que le gusta estar en ese lugar. La encargada incluso le dice que puede ir cuando quiera, y eso lo anima, como si por fin encontrara un espacio donde no tiene que demostrar nada. Pero la calma se rompe cuando aparece Fred con su actitud burlona y escandalosa. Al ver el libro que Teddy está leyendo, lo arruina con un dibujo vulgar y se ríe. Incluso logra sacar una carcajada a su amigo. Después, Fred intenta convencerlo de irse a otro lado, pero Teddy se niega. Eso aburre a Fred, que se marcha dejando a su amigo. Teddy vuelve a lo suyo, y desde ahí le envía un mensaje a April. April quiere responder, pero el entrenador le pide que deje el celular y se concentre en estudiar. Aún así, ella demuestra una inteligencia clara, rápida, brillante. Eso deja al hombre sorprendido y se acerca demasiado, casi rozando un límite. April se queda en shock. Él se disculpa de inmediato, pero ella le confiesa que le gusta ese acercamiento. El entrenador retrocede, le dice que es mayor y que no quiere cruzar esa línea. Sin embargo, la joven no se detiene y le devuelve el gesto, empujando la atención a un punto en el que ya no es solo miradas ni silencios. Mientras Teddy intenta enfocarse en otras cosas, la ansiedad lo arrastra a fantasías extrañas. Se imagina en un bosque, vestido como un animal, atrapado en su propia cabeza. Ese trance se corta de golpe cuando aparece la encargada de su caso. Él se apura en decir que ya dejó el cigarrillo, pero ella no viene por eso. Lo reprende por el dibujo que apareció en un libro infantil. Ted intenta culpar a Fred, pero la explicación le sale peor. Le dejan claro que no puede recibir visitas y además lo sancionan por haber rayado una banca. El nervioso confiesa que quería escribir el nombre de April y eso termina de colmar la paciencia de la mujer. Le exige que tome conciencia. Su familia está pagando las consecuencias y si sigue así, podría acabar en una correccional de menores. Con esa presión encima, Teddy va a buscar a Fred para reclamarle. Lo atiende el padre del chico Mitch, visiblemente mareado, que le ofrece un cigarrillo. Teddy acepta, pero la conversación toma un giro incómodo. Mitch se le queda mirando, le suelta comentarios sugerentes y se le insinúa con bromas que cruzan la línea. El joven se tensa, se incomoda y se va sin mirar atrás. Más tarde, Teddy se encuentra con Fred y le cuenta de las insinuaciones de su padre, pero Fred no le cree o no le da importancia. En lugar de asumir algo, lo arrastra una idea brillante. En su lógica torcida, agarran una motosierra para cortar un árbol, completamente nublados por sustancias, jugando con el peligro como si no hubiera consecuencias. Con el tiempo, Teddy es enviado a realizar voluntariado en una residencia de ancianos, y allí ocurre algo inesperado. El chico, que suele estar perdido, empieza a conectar con las personas mayores, gracias a los retratos que les dibuja. Por primera vez, su talento no es un escape, es un puente. En paralelo, Fred vuelve a fijarse en Emily. Ella lo invita a su casa, y ambos terminan encerrados en un momento íntimo, pero la diferencia es brutal. Emily parece sentir algo real, mientras él la trata como si fuera solo un plan. En una voz en off, Fred suelta una confesión oscura. Cuenta que en casa de un amigo la dejó expuesta a una agresión que la marcó. Luego, como si nada, vuelven a darse un beso. Él le exige que le diga que lo ama, pero Emily se queda en silencio. En otro momento, Teddy se cruza con April. Él la encuentra es incómodo. Él le faltan palabras, así que solo le ofrece un caramelo y siguen cada uno por su camino, como dos personas que se entienden, pero no saben cómo acercarse. En los entrenamientos, el equipo se esfuerza y April también, pero falla una y otra vez. No está rindiendo y el entrenador decide no elegirla para las prácticas serias.
Eso la frustra y la enciende por dentro. Esa noche ella estudia. El entrenador intenta ofrecerle una bebida, pero April la rechaza. Él nota la distancia y trata de suavizar el ambiente contando una historia, hasta que ella lo enfrenta. Le pregunta por qué en la escuela le ignora, como si no existiera. Entonces él suelta lo que venía conteniéndose. Le dice que la ama. Para April, la situación ya roza lo absurdo. Intenta irse, pero él la detiene y quiere convencerla. Ella le dice que está mal, que quiere salir con chicos de su edad. Él intenta justificarlo, diciéndole que ella es demasiado para los de su entorno. Aún así, April se va frustrada, con el corazón acelerado y la cabeza hecha un caos. Al día siguiente en clase, April no logra concentrarse. Al final, su profesora le dice que leyó su informe, pero sabe que no lo escribió ella. April miente, dice que un familiar la ayudó, pero la maestra no le cree. Le envían con la orientadora vocacional, pero April no sabe qué hacer con su vida. Al verla tan perdida, la mujer le recomienda al menos mantenerse en el fútbol, sostener algo. April pide ir al baño y se derrumba, llora de frustración hasta que llegan sus amigas, pero no la contienen, la ignoran, ocupadas en su apariencia y en sus asuntos. La joven queda sola, llorando con la sensación de que a nadie le importa su dolor. Por otro lado, Ted y Fred vuelven a clases de arte. El profesor observa el trabajo de Fred y le suelta un discurso extraño sobre el túnel mental y la idea de no ser Bob, como si estuviera describiendo una revelación. Luego le dice a Fred que está cerca de eso y lo llama Bob. Fred lo corrige y el comentario provoca risas y felicitaciones, como si el caos también pudiera volverse un chiste. Después en la residencia, Teddy está pintando con una abuela cuando una enfermera le avisa que una paciente quedó encantada con su retrato y quiere hablar con él. Teddy va y la mujer le pide que no se junte con malas influencias y que aproveche su creatividad, como si alguien por fin estuviera viendo al verdadero Teddy, no al problema ambulante. Esa noche, el equipo de fútbol se prepara para un partido, pero todo sale mal. El juego es un desastre y April se desanima. El entrenador la manda al banco para reemplazarla. En el descanso él consuela a Raquel, y eso despierta los celos de April. Al terminar, el entrenador ofrece llevar a algunas chicas. La única que acepta es April. Y en casa, la tensión que venían reprimiendo se vuelve imposible de esconder. Sin decirlo del todo, ambos cruzan el punto de retorno y deciden pasar la noche juntos. Por la mañana, April se levanta con una molestia atravesada en el pecho, pero la disimula en cuanto su madre aparece con el desayuno y una actitud inesperadamente amable. La joven finge estar bien, aunque por dentro todo sigue revuelto. Más tarde, mientras cuida a Michael, April enciende un cigarrillo, pero el joven la regaña con total seguridad de que no puede hacer eso. Ella lo apaga y decide jugar con él. Michael gana, y como si fuera una regla establecida, le dice que le debe 2 galletas. April no entiende de dónde sale eso, hasta que el pequeño lo suelta sin filtro. Raquel se las da cuando lo cuida, porque también es su niñera. El dato le cae como un golpe. Con rabia contenida, April le entrega todas las galletas, sale de la casa y se quiebra afuera, llorando al darse cuenta de lo que el entrenador ha estado planeando. Al día siguiente, el entrenador la llama para aclarar que lo de Raquel no significa nada. También intenta volver con ella, porque April ya cortó la relación, pero la joven no está dispuesta. Lo frena, corta la llamada y se queda con ese silencio que pesa más que cualquier explicación. Por la noche en una fiesta, Fred se acerca a Emily. Ella está molesta, distante, pero él insiste en animarla y la convence en ir a nadar. Emily termina cediendo. A la reunión también llega April y nota que Teddy está ahí. En la piscina, Emily no quiere meterse, pero Fred se lanza al agua como si todo fuera un juego. En otro lado, las ex amigas de April comienzan a incomodarla, con comentarios hirientes, burlándose porque no estuvo con ningún hombre. Ella se siente expuesta, se incomoda y se aparta. Teddy, por su parte, se queda mirando el fuego hasta que April llega y se sienta a su lado. La presencia de ella lo pone nervioso. Intenta hablar de cosas normales, pero al final se le rompe la máscara y se termina sincerando. Le confiesa que se preocupa por ella. April le responde con frialdad. Apenas han hablado en toda su vida. Teddy no retrocede.
Se lanza y le dice que la ama. April no contesta, solo la mira. Teddy lo repite, insistiendo, y ella lo lleva a un recuerdo, aquella vez en el cementerio cuando dibujó un corazón en un árbol. Por un segundo, ese recuerdo parece abrir una puerta, hasta que Teddy destruye el momento, confesando que taló ese árbol. A April se le apaga la mirada, le duele y a la vez la frustra, como si siempre le arrancaran algo apenas empieza a sentir. Mientras tanto, Fred presiona a Emily para que entre a la piscina. Ella se planta y le grita que no lo hará. Él hace un berrinche. Ella se acerca furiosa y lo trata mal. Pero Fred aprovecha el impulso y la avienta al agua. Sale riéndose, como si fuera una broma. Pero para Emily no lo es. Le dice que lo odia. Fred le exige un beso. Ella se niega. Él insiste, insiste más, hasta que Emily el límite toma una botella y lo golpea en la cabeza. Solo así se detiene. Fred queda herido. Emily se queda en shock por lo lejos que llegó. Con la cabeza lastimada, Fred busca a Teddy. En ese momento, Teddy está patinando con unos amigos y April lo acompaña. Los chicos intentan incluirla, pero ella no se siente cómoda en ese ambiente. De pronto aparece Fred en mala situación. Todos se alarman. Teddy le pregunta a April si quiere acompañarlos, pero Fred lo corta de inmediato, porque irán donde un amigo. April entiende el mensaje. Se despide diciendo que se verán al día siguiente, y ese momento incómodo queda colgando. Ya solos, Teddy le pregunta a Fred qué pasó. Fred explica, y Teddy se queda callado. Aún así, Fred vuelve con sus analogías y su necesidad de controlar la situación, y eso empieza a cansar a Teddy. Luego Fred anuncia el plan, irán donde Skull, un tipo que vende sustancias. Para rematar, Fred saca un objeto. Teddy se pone tenso, no quiere estar allí, pero igual lo sigue. Cuando llegan, saludan a Skull. Fred muestra el cuchillo y el ambiente se enciende. Por un instante todos se alarman, y entonces Fred se quiebra. Empieza a hablar de sus sentimientos, en esas metáforas raras que usa para ocultar lo que le duele. Se le humedecen los ojos, termina llorando. Teddy lo mira con una mezcla de lástima y cansancio, como si recién viera lo roto detrás del personaje. En otro lado de la noche, Emily se ríe por lo ocurrido, como si necesitara convertirlo en chiste para no sentir culpa. April, en cambio, toma su cigarrillo en silencio, pensativa, con la mirada perdida. Más tarde, Teddy intenta calmar a Fred. Le pide que baje ritmo. Fred no responde. Teddy le pregunta qué le pasa de verdad, pero su amigo no dice nada. Teddy agotado lo deja. Entonces recibe un mensaje de April, y por primera vez en mucho rato, Teddy sonríe. Pero Fred ya está en otra cosa. Conduce a toda velocidad en sentido contrario, repitiendo como un mantra, no soy Bob, mientras los autos que vienen de frente se abren para evitarlo, como si la noche entera estuviera a segundos de estrellarse, dando por finalizada la película. Palo Alto retrata cómo, detrás de la comodidad y la buena vida, puede esconderse un vacío brutal. Jóvenes que crecen con presencia física, pero sin guía real, y que terminan buscando identidad, afecto y control en lo más inmediato. Fiestas, excesos, validación ajena, relaciones que confunden deseo con cariño, hasta que todo se vuelve una cadena de decisiones pequeñas, que juntas arrastran a consecuencias grandes. Al final, lo que queda es una advertencia incómoda. Cuando nadie enseña a nombrar lo que se siente ni a poner frenos al tiempo, el crecer se convierte en sobrevivir, y la libertad sin orientación puede ser tan peligrosa como una jaula. Una película muy recomendada.